Todas. Vamos a dar inicio a esta materia denominada Epistemología de las Ciencias Sociales, que bueno, pues pretende sentar las bases para pues hablar de la producción del conocimiento científico. Una servidora, Sandra Dimas, es quien les estará acompañando a lo largo de estas 4 sesiones. Y bueno, la idea es que pues podamos sentar esas bases, podamos identificar cómo es que van surgiendo estas perspectivas, estos paradigmas desde los cuales se va produciendo el conocimiento científico. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Voy a permitirme compartir una pantalla en donde, bueno, vamos a ir trabajando con algunas temáticas, algunos elementos que nos van a permitir, pues, conocer todavía más. Muy bien. Bueno, pues creo que ya se ve. Aquí está. Perfecto. Bueno, pues les comentaba que una servidora va a estar a cargo de este seminario y bueno, pues platicarles brevemente de mí. Yo estoy formada en las ciencias de la educación, tanto en la licenciatura como en la maestría. Cuento también con una especialidad en tecnología educativa y un doctorado en ciencias sociales. Toda mi formación es en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Yo radico en la ciudad de Pachuca. Me comentaron que, bueno, acá hay estudiantes de todas las partes del país, así que, bueno, pues es un placer saludar a muchos espacios en este momento. Platicarles brevemente de mi trayectoria. Bueno, como docente, yo me dedico a la formación docente inicial, pero también a la formación de docentes universitarios en esta casa de estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sobre todo en estas áreas que implican, pues, la pedagogía para la práctica docente. También me desempeño dando clases en educación superior y posgrado en instituciones como esta universidad, también como en alguna universidad nacional, como es el caso de la Universidad Rosario Castellanos, también en algunas universidades privadas impartiendo materias precisamente de metodología de la investigación, materias que tienen que ver con la elaboración de la tesis, materias que tienen que ver también con el campo de la educación, porque bueno, esa es como la formación de inicio. De igual manera, acompaño a personas estudiantes en su dirección de tesis, desde media superior, superior y posgrado, en especialidad también en temas que tienen que ver precisamente con la metodología, pero también en temas referentes a lo educativo. Y que bueno, finalmente una de las virtudes que he encontrado en mi perfil es que a veces con independencia de la formación, bueno, puedo acompañarles en toda esta parte metodológica y bueno, eso me ha brindado también grandes oportunidades de conocer otras áreas del conocimiento. Actualmente también desempeño labores de gestión y administración educativa particularmente. Soy responsable de posgrado en una escuela normal. También coordino un departamento para la pedagogía en la práctica docente en mi universidad. Y bueno, pues en mis tiempos libres me dedico a hacer, bueno, eso es un poco de broma. La verdad es que es un tiempo completo lo que implica la investigación, pero al mismo tiempo es una pasión que desempeño, que me impulsa el campo de la investigación. Pertenezco a un grupo de investigación en la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu a nivel nacional e internacional. Contamos con varias personas involucradas también en este tema. Recientemente acabamos de publicar un libro sobre Bourdieu en México y bueno, pues una servidora ahí tuvo una contribución importante y bueno, constantemente nos mantenemos en actividad en algunos eventos nacionales, en congresos, etcétera. Entonces, pues bueno, también esa es una parte en la cual me desempeño y pues me apasiona bastante. Y bueno, también parte de mi trayectoria y de mis funciones es hacer diseño curricular
la creación de programas de licenciatura. Actualmente me encuentro creando un programa de maestría, todo el diseño que implica en términos curriculares, pero también hay una parte del propio diseño que es el diseño instruccional, que este ocurre mucho en los espacios de educación en línea. Entonces, bueno, también estoy al frente de algunos proyectos en donde vamos moviendo programas de posgrado a la virtualidad y entonces, bueno, pedagógicamente esto implica también una especie de ingeniería. Y también estoy evaluando algunos programas de maestría en esta Universidad Nacional Rosario Castellanos, de maestría, de doctorado, en donde, bueno, la idea es ir haciendo ajustes a partir de la evaluación curricular, hacemos rediseño curricular. Y bueno, pues estoy muy contenta de formar parte de esta institución y ahora poderles acompañar en esta materia. Me comentaban que, bueno, el grupo no es numeroso, sin embargo, bueno, me da gusto que por acá estén algunos y algunas conectadas. Entiendo que es posible que no pueden en estos momentos activar su micrófono o su cámara, no hay problema con ello, pero agradezco muchísimo la compañía. Si alguno o alguna de ustedes quisiera presentarse, compartir parte de su formación u ocupación, adelante. Si fuese por medio del chat, tampoco hay problema. O bueno, pues si no hay participación, pues tampoco hay problema, solamente nos estamos conociendo. ¿Alguien quisiera? Ok, parece ser que de momento no. De cualquier manera, bueno, pues estaremos trabajando estas próximas sesiones y bueno, lanzaré esta pregunta constante por si alguien quisiera compartirnos o comentarnos algo sobre ustedes. Siendo así, pues vamos a presentar ahora la asignatura. Es un seminario respecto a una palabra muy bella que se llama epistemología. Y bueno, la intención de esta materia, el objetivo de esta materia es que podamos diferenciar los principales paradigmas contrapuestos que se dan en las ciencias sociales y los niveles de integración que se dan actualmente a través del análisis de los principales supuestos filosóficos que se encuentran implícitos o explícitos en aquellas bases tanto teóricas como metodológicas que nos van a permitir argumentar con base en los diversos tipos de interpretación a fin de explicar, y yo le agregaría y comprender, los principios fundamentales de nuevas teorías y desafíos derivados de la evaluación, perdón, de la evolución de los grandes paradigmas teóricos. Traducción. La intención de la materia tiene que ver con conocer algo que se llama ciencia, algo que se llama conocimiento, y no cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento científico, que ese es el objeto de estudio de la epistemología. ¿Y como para qué saber esto? Ah, bueno, ¿para qué vamos a saber esto? Porque como doctores, como doctoras, vamos a hacernos doctos en algo. Recuerdo mucho un ejemplo que nos comentaban en algún momento o en algún espacio académico y decíamos, bueno, cuando hacemos la licenciatura, así como cuando nos dan la licencia de manejo, pues adquirimos la licencia profesional para ejercer. Cuando hacemos la maestría, adquirimos la maestría, la pericia, la habilidad para desempeñarnos en esa función. Y cuando hacemos el doctorado, nos hacemos doctos y doctas respecto a esa área del conocimiento. Y si nos vamos a hacer doctos y doctas en esa área del conocimiento, es muy importante pensar en la producción del conocimiento científico, de ese conocimiento que va a tener ciertas particularidades. Y entonces, pues la epistemología es la base para poder comprender cómo se produce ese conocimiento científico. Bien, ¿cuál es la estructura general del programa de la materia? Bueno, primero vamos a saber
qué significa esta palabra, epistemología, y cómo es que se vincula con la ciencia y el conocimiento. Y una vez aclarado esto, vamos a identificar cuáles son aquellos supuestos filosóficos de las ciencias sociales que van a permitir encauzar y comprender estas vías analíticas desde las cuales podemos construir ciencia y conocimiento científico. Posteriormente viene la construcción epistémica de las ciencias sociales, en donde a partir de varios planteamientos vamos a identificar cómo es que podemos comprender o cómo es que podemos explicar o cómo es que podemos explicar y comprender ese fenómeno social. Y después nos vamos a ir a la parte, eh, todo esto es parte teórica, pero va a tener insumos para poder pensar en la parte práctica, que van a ser estos paradigmas, teorías y metodologías que se van a convertir en esas herramientas para poder abordar esos objetos de estudio. Entonces, por eso les decía que esta materia va a sentar las bases precisamente para futuras materias o futuras tareas que tendrán ustedes como doctorantes en la producción de artículos, capítulos de libro, tesis, etcétera. Entonces, bueno, algunos criterios de evaluación para esta asignatura es que, bueno, entiendo que no es obligatorio que estén conectados de manera síncrona, pero bueno, es indispensable que se revisen estas sesiones, ya sea grabadas o en vivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un decálogo de lo abordado en las sesiones. ¿Qué es un decálogo? Pues escribir como los 10 puntos claves de aquello que a ustedes les haya llamado la atención, de aquello que a ustedes les haya hecho reflexionar o aquellos datos que les hayan parecido interesantes. Entonces es una especie como de relatoría sintética a partir de 10 puntos clave que hayamos abordado en las sesiones. También vamos a estar trabajando con algunas actividades de aprendizaje, ya sea que las anuncie en estas sesiones o bien que lo anuncie por medio de plataforma, pero bueno, obviamente todo estará aquí documentado, grabado, etcétera. Y vamos a pensar en un trabajo final que va a ser prácticamente como todo este ejercicio reflexivo a partir de un breve ensayo en donde concretemos o sinteticemos pues esto que se aborda, pero que ya vayamos pensando en ese objeto de estudio que va a guiar nuestra reflexión en la formación en este doctorado. Es muy importante ir fomentando hábitos académicos. En ese sentido, es indispensable señalar que todos los trabajos van a incluir citas y referencias y bueno, en el campo de la ciencia social, el formato de citación más famoso, más usado es el APA en su última versión, así que bueno, será importante que todas nuestras actividades incluyan citas y referencias. Y bueno, vamos a estar trabajando también por medio de plataforma y bueno, pues también ahí se van a señalar, bueno, en este caso ya está la primera actividad que sería nuestro primer decálogo y bueno, vamos a contar con esta como a semana vencida para ir entregando cada una de las actividades. Entonces, bueno, esos serían los criterios de evaluación y un poco también como estas formas de trabajo en el sentido de no olvidar siempre incluir citas y referencias para ir fomentando pues ese hábito académico. Y bueno, pues una vez dicho esto, si no hubiese alguna inquietud, me gustaría pues ya dar inicio a nuestro primer tema, que es pues pensar, ir redondeando nuestro concepto que es epistemología e ir pensando pues por qué surge todo esto. Y para ello, muy didácticamente, recordar que mi formación es en el campo de la educación. Así que, bueno, suele salirse la parte didáctica en las sesiones. Aquí hay una inquietud. Cada cuando se entregan las actividades, pues van a ser semanales, es decir, el decálogo de esta sesión, la fecha límite será la siguiente semana, que sería
bueno, un día antes, sería el 21 de febrero, me parece que por ahí quedó así programada plataforma, van a ser entregas semanales, que en este caso, bueno, tenemos 4 semanas, tendríamos 4 entregas, una quedaría, bueno, más bien quedaría una semana vencida. No sé si con esto saldo la inquietud, Nelly, y si no, con todo gusto podemos ahondar. Bien, podríamos colocar la fecha. Ok, es una sugerencia. Yo no tengo mayor problema. Sin lugar a dudas podríamos hacer ese acuerdo. Entonces, bueno, ya que se está grabando, estaríamos pensando que el decálogo de esta sesión, la fecha límite de entrega sería el 2 de marzo, ¿vale? Y así en lo posterior, sin mayor problema con ello. Perfecto. Al contrario, gracias Nelly por la sugerencia, la propuesta y listo. Perfecto. Bueno, aquí estoy pendiente del chat por si van surgiendo dudas, inquietudes y bueno, ojalá que se animen a participar ahorita que empecemos con todos estos temas tan interesantes. Les decía que se me sale la profesora que llevo dentro y entonces de manera muy didáctica y lúdica me animo siempre en estos cursos a citar a nuestro querido Rius, que tiene un texto maravilloso que se llama Filosofía para principiantes. Y entonces, pues nos hace pensar en por qué como seres humanos todo el tiempo estamos buscando respuestas, por qué como seres humanos tenemos un apetito hacia el conocimiento y cómo es que estas respuestas múltiples que hemos buscado, encontrado, inventado, pues de alguna manera sacian esa inquietud necesariamente humana. Y cómo es que este conocimiento ha ido evolucionando a lo largo de los años. Pero vámonos a centrarnos en este diálogo entre estos dos cavernicolitas. Dice Rius que rodeados en el principio de la oscuridad, ignorantes respecto a todo, temerosos de todo lo que nos rodeaba, el ser humano, los seres humanos, le fuimos perdiendo miedo a las cosas cuando empezamos a razonar. Y entonces el cavernicolita uno le dice, ¿por qué a veces hace frío y a veces hace calor? Y el otro cavernicolita responde, pues para que tengamos algo de qué platicar, Timbuktu. Dice Ríos, antes de razonar, el hombre se encerró en las explicaciones mágicas y esotéricas, en tabús, rituales, tribales, en explicarse todo a partir de los llamados mitos. Pero ¿qué creen? El ser humano comenzó a generar conocimiento, comenzó a ponerle nombre a las cosas, comenzó a dar explicaciones por qué hacía frío, por qué hacía calor, em, por qué un astro estaba de este otro lado y algunas fueron mágicas, esotéricas, etcétera, pero como seres humanos estábamos saciando una condición innata. Continuando con este texto, pues nos dice, Rius va relatando, el sol es un gigantesco dragón que escupe fuego y la tierra está encima de una tortuga tamaño enorme y anoche lo soñó. Bueno, hoy la mitología nos puede hacer reír o nos sirve para contarla, para contarles a nuestros pequeños, pequeñas, hermosos cuentos. Pero para los hombres primitivos, la mitología era la única verdad, ojo con este concepto, la única verdad para explicarse todas las cosas misteriosas. ¿Por qué? Porque necesitábamos una respuesta. Hoy en día necesitamos respuestas. ¿Qué pasó en las noticias, no? Y entonces empezamos a buscar por qué lo mató, por qué lo secuestró. Hoy en día necesitamos respuestas a todas esas inquietudes que nos van surgiendo y entonces estamos haciendo conocimiento. Bueno, dice ahí que sin que, aunque lo sigue siendo para hoy para muchos, explicarse las cosas a partir de únicas verdades. Bueno. Y solo cuando el ser humano empieza a razonar sobre las contradicciones existentes en los mitos y ver más allá de su fantasía, es decir, cuando dejó de pensar mitológicamente y empezó a hacerlo lógicamente, fue que nació la filosofía.
Y esto es maravilloso porque entonces vamos a entender cómo el pensamiento del ser humano fue evolucionando hasta generar conocimiento abstracto, complejo, científico. Y no estoy diciendo que esta evolución haya sido lineal, sino que hoy en día también tenemos explicaciones mágicas y esotéricas. Y ese también es conocimiento, pero es otro tipo de conocimiento. Bien, ya casi voy terminando con Ríos. ¿Por qué solo 2500 años si el hombre lleva mucho más tiempo en la Tierra? Ah, porque nos referimos a la filosofía occidental. En realidad, en Occidente existe un desconocimiento casi absoluto y medio despectivo hacia la filosofía oriental. Oriente es lo abstracto, Occidente es lo concreto. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos está tratando de decir Rius con estas caricaturas, con estas historietas? Bueno, que el pensamiento también tiene que ver con el lugar geográfico donde se constituye. Y eso es algo muy importante porque ha marcado la pauta para comprender cómo se genera, cómo se explican y comprenden pues las cosas que ocurren en este mundo. Occidente ha buscado siempre explicarse lo material de este mundo. Oriente busca más la parte espiritual. Dicen estas dos personitas charlando. Digamos que Occidente se queda en este mundo y el Oriente busca lo que está más allá de ese mundo. Entonces, ¿hay dos filosofías? En efecto, tenemos dos grandes corrientes filosóficas, el mundo oriental y el mundo occidental. Y dentro de la filosofía existencial, perdón, dentro de la filosofía occidental, también existen dos grandes escuelas, la idealista y la materialista. O sea, la que explica todo con argumentos de tipo religioso, la idealista, y la que explica todo con argumentos científicos, la materialista. Pero aquí también vamos a tener un punto de quiebre. Cerramos entonces con Ríos y vamos a entender que todo esto que acabamos de detonar a partir de la charla con nuestros dos cavernicolitas, podemos entender algo muy humano y podemos entender entonces cómo el conocimiento, cómo la producción del conocimiento, el entendimiento de las cosas, la reflexión de los fenómenos y de todo esto que a lo cual le vamos poniendo nombre, tiene una característica y es que es una característica humana, una condición humana. Ernest Cassirer, un antropólogo, en su texto Filosofía Antropológica, dice, bueno, a ver, el ser humano es ser humano porque puede hacer estas cinco cosas. Crear mito y religión, lo acabamos de ver con Rius, lo acabamos de ver como una forma de explicar cosas que suceden. Pero también el ser humano es ser humano porque ha creado un lenguaje, bueno, distintas formas de comunicarse en distintos espacios geográficos, pero también bajo, bajo el arte, bajo señas, bajo un lenguaje no verbal, bajo múltiples formas, pero sabe comunicarse, sabe trascender en tiempo y en espacio, porque ha documentado su historia. Y ya me adelanté a dos más. Es ser humano porque crea arte. El ser humano es ser humano porque va documentando su historia, porque es un ente histórico, porque tiene conciencia de lo que va ocurriendo, porque hay una reproducción social a lo largo de los años. Y el ser humano es ser humano porque crea ciencia, porque crea conocimiento científico. Y entonces esto podemos entenderlo entonces o poder darle sentido a todo lo que nos dijo Rius, porque el ser humano genera conocimiento científico, pero también el ser humano genera respuestas. ¿Para qué? Pues para saciar esos apetitos desde los cuales hablamos. Pero a todo esto, ¿qué es conocimiento? Firias Arias en un textito muy didáctico que hay que leerlo con precaución, pero es didáctico porque nos dice cosas muy concretas, se llama el proyecto de investigación, pues nos explica qué es el conocimiento y nos dice así muy concretamente. Visto como un proceso,
El conocimiento implica una relación entre dos elementos, un sujeto y un objeto. Puede ser un objeto tangible o puede ser un objeto abstracto. Entendiendo el sujeto como una persona que busca, obtiene o posee el conocimiento y el objeto como un hecho, fenómeno, tema o materia que el sujeto estudia. En este sentido, se define el conocimiento como un proceso en el cual se relacionan el sujeto que conoce, que percibe mediante sus sentidos, con el objeto conocido o percibido. Y este es un principio piagetano, pertenece a la cajita de lo educativo, pero también pertenece a la cajita de la epistemología. Y entonces Piaget nos explica cómo es que funciona nuestra mente, nuestra cognición para darle respuesta a las cosas. Y entonces Piaget dice que el acto de cognocer, con G, de conocimiento, el acto cognitivo implica una relación entre un sujeto y un objeto. Y esta relación entre un sujeto y un objeto implica una interacción, el sujeto que percibe y el objeto que es percibido. Y esto lo acomoda en la mente. Y entonces dice que hay tres procesos. El proceso de asimilación, cuando yo sujeto asimilo el objeto, aquí tengo una pluma, lapicero, o como se llame nuestro espacio geográfico nacional, y entonces yo sujeta analizo este objeto con mis sentidos y entonces esa es la asimilación. Luego viene la acomodación. Abstractamente, mi mente acomoda en el lugar de los objetos que sirven para escribir. Y luego viene la equilibración, en donde de manera abstracta, sin tener contacto con el objeto, digo, necesito algo para escribir. Ah, ya sé la forma y el nombre de esa cosa para escribir. Y este es un proceso cognitivo humano muy bello. Y cuando estamos hablando de la producción del conocimiento científico, también es un acto humano muy bello, pero tenemos que tomar muchas precauciones. Para eso nos va a servir la epistemología, para tomar todas esas precauciones. Pero entonces estamos hablando ahorita del conocimiento en general. El conocimiento puede ser entendido en dos direcciones, como un proceso que se manifiesta en el acto de conocer, de la percepción de una realidad, pero también como un producto o resultado de dicho proceso en donde voy poniéndole conceptos, imágenes y representaciones acerca de una realidad. Ojo que todo el tiempo entonces estamos generando conocimiento, porque estoy nominando, poniéndole nombre a cosas, porque estoy percibiendo con mis sentidos, con los ojos, con el olfato, con el tacto. Y entonces esto se convierte en un acto de conocimiento, como nos dice Piaget, pero también se convierte en un acto de conocimiento al momento de nombrarlo, al momento de hacer algo concreto, algo abstracto, algo concreto y algo concreto, algo abstracto. Si de pronto utilizo términos que a lo mejor por mi perfil no son claros, por favor pregúntenme. O si voy diciendo cosas em, muy extrañas de pronto, por favor pregúntenme. Por favor que este espacio sea un espacio de diálogo y poco a poco se vayan animando a la charla. Bien, entonces hablamos del conocimiento en general, ¿ok? Como un proceso que se manifiesta en este acto de percibir, pero también como un producto, resultado de dicho proceso. Ahora, vamos a identificar dos tipos de conocimiento, porque ya los cavernicolitas, pues nos hicieron pensar en la importancia de dar respuestas a algo. ¿A qué? Pues a lo que pasa. Porque hace frío, porque hace lluvia, porque tal. Todas estas respuestas netamente humanas, Ernest Cassirer, desde su postura antropológica nos lo dijo, el ser humano es ser humano porque crea conocimiento, porque crea arte, porque crea historia, porque crea ciencia. Y entonces vamos a identificar en estas respuestas dos tipos de conocimiento. El conocimiento vulgar, también conocido como conocimiento de sentido común, también conocido como conocimiento de sentido práctico, y es el que vivimos en la cotidianeidad.
Dice Fidias Arias, el conocimiento vulgar o común es un tipo de saber cotidiano que surge de la opinión, de la experiencia particular, de lo que me pasó, de lo que vi, de la receta de la abuela, de todo eso que me va a permitir dar respuestas a lo que me va pasando o a lo que voy identificando. En la mayoría de los casos se adquiere de forma casual y no intencional. En consecuencia, es un conocimiento que no se somete a una verificación. Mi abuela me dijo que para el dolor de estómago, pues era importante tomarme un té de manzanilla y funciona, pero a lo mejor la manzanilla no ha sido sometida al examen riguroso químico, etcétera, etcétera, pero funciona. Son conocimientos válidos. Hoy en día estamos hablando de estas epistemologías del sur, en donde le dan validez como conocimiento a todo ese, eh, a todos esos saberes que se dan en los espacios no colonizados, ¿no? En los espacios indígenas, la receta del té de manzanilla, bueno, se convierte o se le da un valor epistémico importante, pero solamente fue un paréntesis. Bien, este conocimiento no es verificado, pero se va transmitiendo de generación en generación, permaneciendo en forma de creencia. No sabemos si falsa, pero sí creencia. Ponemos en cuestión lo falso por esta vertiente de las epistemologías del sur. No obstante, en algunas oportunidades, ojo con esto, el conocimiento vulgar o de sentido común se convierte en la base para la construcción del conocimiento científico, debido a que una creencia puede ser sometida, puede ser investigada y posteriormente, pues puede ser explicada, comprendida, valorada, etcétera. Entonces, el conocimiento vulgar se convierte también en un conocimiento base para poder producir conocimiento científico. ¿Y qué es el conocimiento científico? Bueno, Arias cita a Sabino y nos da una breve explicación. El conocimiento científico es un saber producto de una investigación en la que se ha empleado el método científico. Ojo que por aquí vamos, les había anunciado que Fides Arias nos da cosas bien interesantes, pero hay que revisar con precaución algunos elementos. ¿Y qué creen? Que me acabo de poner mis lentes de la epistemología para cuestionar incluso también lo que se dice. El conocimiento científico es un saber producto de una investigación en la que se ha empleado el método científico. Tal condición le confiere características que lo hacen verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo. Pero además de los atributos mencionados, este tipo de conocimiento tiene una cualidad, y esto es algo importantísimo, que es la falibilidad o la posibilidad de incurrir en fallas, errores o equivocaciones. Y esto es importantísimo porque, bueno, de pronto en la televisión te venden el producto milagro y te dicen científicamente comprobado, ¿no? Y entonces, si escuchamos científicamente comprobado, decimos, es verdad. Pero ¿qué creen? El conocimiento científicamente comprobado no es una verdad absoluta. Y Thomas Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, nos dice que el conocimiento científico tiene que someterse a la revisión constante, que el conocimiento científico está en constante evolución y a partir de la noción de paradigma podemos entender cómo el conocimiento científico se genera, pero cómo el conocimiento científico se tiene que revisar una y otra vez. De ahí que cuando se reconoce esta posibilidad de fallar, se acepta también la imposibilidad de obtener conclusiones absolutas y definitivas. Por lo tanto, esto es importantísimo, el conocimiento científico es un saber provisional, objeto de revisión permanente. Y entonces, pues como para qué generamos conocimientos científicos si ya sabemos que a lo mejor es una falla, bueno,
para hacer avanzar la ciencia y el conocimiento. ¿Para qué generamos conocimiento científico? Si puede haber errores o fallas, pues porque ese error o esa falla se convierte en un aporte a la comunidad científica, nos dice Thomas Kuhn en este texto que les acabo de citar. Y entonces, pues ya tenemos dos tipos de conocimiento según Fides Arias para entender. Primero analizamos qué es el conocimiento. Bueno, primero analizamos que el conocimiento es una necesidad y cualidad humana, que el conocimiento que comenzó a evolucionar por parte de nuestros parientes cavernicolitas, pues también se fue sometiendo a una serie de cuestiones y fue generando una serie de posturas, vertientes filosóficas. Pero el conocimiento en sí mismo lo podemos entender, ya lo veíamos con Piaget cuando lo citaba, como un acto de conocer, pero también como un proceso de como un producto de este proceso de conocer. Este conocimiento, entonces, si lo sometemos a este análisis epistemológico, vamos a identificar dos grandes vertientes. El conocimiento vulgar, que es ese conocimiento de la realidad cotidiana que nos hace vivir en sociedad, que nos hace seres sociales, pero el conocimiento científico que genera esos aportes para dar un tipo de explicación o comprensión a esos fenómenos que se van analizando desde esta mirada científica. Y entonces Fides Arias pues nos da aquí algunos ejemplos. Conocimiento vulgar, los mariscos sirven para curar la impotencia. Eso nos dice el conocimiento vulgar, así como les platiqué del té de manzanilla, o que la quina, el romero y la cayena sirven para curar la calvicie. Pero el conocimiento científico te da el producto derivado de ese experimento, te da el producto derivado de someter al análisis riguroso, metódico, ese objeto de estudio. Entonces, en tanto que los mariscos sirven para curar la impotencia desde el conocimiento vulgar, el conocimiento científico te diría que el sildenafil es un medicamento probado experimentalmente para tratar la impotencia o la disfunción eréctil. Mientras que la quina, el romero, la cayena sirven para curar la calvicie, según mi abuelita, el conocimiento científico te diría que el finasteride es un fármaco comprobado experimentalmente para tratar la calvicie o la alopecia. Pero, ojo, esto no significa que el conocimiento vulgar sea descartado. Si esto lo ve un profesional de la química, diría, a ver, vamos a someter el romero al análisis riguroso para identificar qué efectos tiene al contacto con el cuero cabelludo, bla, bla, bla. Si esto a lo mejor lo ve un médico, a ver, vamos a ver qué es lo que contienen los mariscos para ta, 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 ta. Ok, entonces por eso es que Fides Arias nos dice, ojo, citando a Sabino, ojo, porque el conocimiento vulgar permite también generar o adoptar o apropiarnos de objetos de estudio que se pueden analizar a los ojos de la ciencia. Más ejemplos, la guayaba cura la anemia. ¿Qué te diría el conocimiento científico? Que la anemia se caracteriza por una deficiencia de hierro en la sangre, por lo que se trata con una alimentación y medicamentos ricos en este mineral. Sin embargo, la vitamina C que contiene la guayaba contribuye a la fijación del hierro en la sangre. Ah, ok. Son dos, eh, vamos, ambas coinciden en que la guayaba es buena, ¿no? O sea, buena en un sentido común, vulgar, pero la guayaba entonces, si la sometemos al análisis científico, va a identificar cómo su estructura, tal, 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 contribuye, etcétera, etcétera. Son dos tipos de explicación. Y si se fijan, una es más light, por usar el término coloquial, pero la otra explicación es más robusta. El lenguaje del conocimiento vulgar suele ser un lenguaje coloquial, en tanto que el lenguaje usado por parte del conocimiento científico es un lenguaje más especializado. Thomas Kuhn, en este texto de la estructura de las revoluciones científicas, cuando define qué entendemos por paradigma, nos dice que también por paradigma es que en un paradigma es una forma de hacer ciencia, un modelo donde una comunidad académica se pone en común, se pone de acuerdo en un lenguaje en común.
Entonces, si esto lo lee un médico, pues dirá, la vitamina C contribuye a la fijación de hierro, entonces ya son conceptos como más cercanos a distintas áreas del conocimiento. Y el último ejemplo, los ejercicios abdominales queman la grasa excesiva que se acumula en la cintura. ¿Qué nos diría un profesional de la salud? Que solo los ejercicios aeróbicos y cardiovasculares de moderada intensidad y larga duración consumen suficientes calorías como para reducir la grasa corporal de forma integral y no de manera localizada. Ojo con el lenguaje, ojo con el tipo de explicación, pero también ojo cómo uno puede puede inspirar al otro. Y bueno, entonces Fidias Arias acá nos decía ver el cuadrito tal y nos dijo verificable, que el conocimiento científico es verificable, objetivo, metódico, sistemático y predictivo. Y yo aquí dije algo, hay que mirarlo también desde una postura crítica, porque ¿qué creen? Fidias Arias, como autor de este libro, tiene un sesgo y ese sesgo lo vamos a analizar ahorita, pero no por ello no deja de decir cosas importantes. ¿Cuáles son estos sesgos? Bueno, em, primero, antes de los sesgos. Primero, Fides Arias nos dice, a ver, ¿cuáles son las distinciones entre el conocimiento científico y el conocimiento vulgar? El conocimiento vulgar no soporta la comprobación, pero por el otro lado dice que el conocimiento científico puede ser comprobado por otros, es verificable. Y aquí viene un asterisquito, este lo pongo de autoría propia, porque el conocimiento científico no necesariamente siempre es verificable. Y sobre todo esto sucede quienes estamos de este bando, ustedes y yo, de la ciencia social. Quienes estamos del bando de la ciencia social podemos entender que los objetos de estudio son diversos y no porque suceda en el grupo A va a suceder en todos los grupos. Puede que suceda, pero no se convierte en una ley. Y ese es un pequeño tachecito que le ponemos a Firias, pero no por ello deja de decir cosas importantes. O más que un tache, un asterisquito, como una notita aclaratoria. El conocimiento vulgar es subjetivo porque parte de creencias e impresiones propias del sujeto. Y dice acá que el conocimiento científico es objetivo porque describe la realidad tal y como es, descartando deseos y emociones. Y aquí también le pusimos un asterisquito a Fidias Arias porque sí, la pretensión del conocimiento científico es llegar a la objetividad, pero vamos a identificar ahorita algunas teorías o supuestos filosóficos que te van a decir que crees que el ser humano es un ser subjetivo y que el ser humano va a ser la medida con la cual miramos a nuestros objetos de estudio. Uno de mis autores favoritos en el campo de la ciencia social es Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, nos dice algo importantísimo y lo pone textualmente y dice así, la maldición de quienes estudiamos, de quienes hacemos ciencia en las ciencias sociales es que nuestros objetos de estudio hablan. Y con esta frase me parece que podemos ilustrar muy bien que cuando hacemos ciencia aspiramos a la objetividad, pero ello no significa que nuestro conocimiento científico sea netamente objetivo y no hay pecado en ello. No por ello deja de ser científico, pero es una cualidad de las ciencias sociales. En el caso de las ciencias duras, manipulo objeto A con objeto B, sustancia 1, como en la química. Por eso pongo ahí la imagen del químico, porque a veces cuando hablamos de ciencia, si ustedes buscan en el internet científico o científica o ciencia, va a aparecer el clásico, ¿cómo se llama este? Tubo de ensayo, esos articulitos de nuestros químicos y químicas. Entonces, esta idea de la ciencia está sesgada a algo que se puede manipular, pero quienes estamos de este lado, de la ciencia social, no necesariamente podemos llegar a esa manipulación de los objetos de estudio. Entonces, bueno, claro que aspira, es decir, según Fidias Arias, el conocimiento científico puede
podría o no ser comprobado, el conocimiento científico aspira a ser objetivo, en tanto que el conocimiento vulgar es espontáneo, porque se adquiere de forma causal o accidental. Y con todísima la razón, Fidias Arias dice, el conocimiento científico es metódico. ¿Por qué? Porque es producto de la aplicación deliberada e intencional de una serie de pasos y procedimientos técnicos. Esa es una cualidad muy importante. ¿Qué hace al conocimiento científico? Conocimiento científico, bueno, que sea metódico, que sea el producto de un método, de una metodología en la cual el insumo principal es aspirar a la objetividad y en donde el resultado puede ser verificado o no. El conocimiento entonces científico es sistemático, porque derivado de que es metódico y que pasa por una serie de pasos, que atraviesa una serie de pasos, bueno, tendría que ser sistemático porque estos pasos tendrían que relacionarse y complementarse. No es el mismo caso para el conocimiento vulgar que, debido a que consiste en ideas aisladas, pues no hay una sistematicidad. El conocimiento vulgar es dogmático, pues porque nadie lo cuestiona, ¿no? ¿Por qué el té de manzanilla sirve? Pues porque mi abuelita lo dijo, punto, ¿no? Es un dogma. En tanto que el conocimiento científico no es dogmático, es explicativo, y aquí el asterisquito para Fidias, y también es comprensivo. Esto lo vamos a ver ya en las últimas sesiones cuando identifiquemos las posturas o los paradigmas. Hay posturas que pretenden explicar por qué pasan las cosas, causa, efecto, a mayor A, menor B, o la suma de A más B da C, pero también hay otra parte u otra vía analítica que te dice, pues yo no voy a explicar el porqué de las cosas, yo voy a comprender cómo es que suceden las cosas y ese también es conocimiento científico propio de las ciencias sociales. El conocimiento vulgar es especulativo porque emite conjeturas, como los cavernicolitas, ¿no? Que decían, bueno, pues hoy llovió porque Tlaloc se enojó, ¿no? O porque Tlaloc quiere bueno, eso no lo son los cavernicolitas, pero estoy aludiendo a este conocimiento antiguo, porque necesita un sacrificio, ¿no? Es una especulación, pero el conocimiento científico suele o puede, ahí está el asterisco, ser predictivo, porque a partir de argumentos válidos puede hacer proyecciones o puede prever la ocurrencia de algunos fenómenos. Puede, pero no es una ley, ¿ok? Por eso los asteriscos, porque cuando hablamos de ciencias sociales, no podemos meter en la misma cajita todas las características que el conocimiento científico le ha dado desde la ciencia experimental, ¿ok? Eso es algo muy importante. Hay un artículo que tengo publicado en la red donde hago una discusión precisamente de esto y bueno, ya en su momento estaremos revisando algunos puntos particulares. El conocimiento vulgar no es generalizable, ya que, bueno, a lo mejor aquí en Chihuahua, en Veracruz, etcétera, el té de manzanilla te cura el empacho, pues sí, puede que sea una constante, pero no lo podemos generalizar porque no hay un estudio que nos permita generalizar o validar las propiedades del té de manzanilla, salvo que haya algún artículo en donde analicen las propiedades químicas de la manzanilla y entonces ahí sí podríamos decir, el té de manzanilla sí o sí funciona, ¿vale? En el caso de la ciencia social, no podemos establecer leyes. Podría ser generalizable, pero no podemos establecer leyes aplicables a todo el universo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos diversos, porque ocupamos distintas posiciones en el espacio social, porque actuamos de distinta manera en los distintos espacios que ocupemos como seres humanos. En el caso, por ejemplo, de la educación, que es como mi rubro donde más aplico todo esto, pues el grupo A no se va a comportar de la misma manera que el grupo B.
pueden surgir algunas variables que vayan identificándose, pero no podríamos establecer que si aplico el libro de texto para todos y todas las estudiantes van a aprender mejor. No, no es una ley. Eso es algo muy importante que desde el campo de la ciencia social hay que tomar en cuenta. Y bueno, una vez aclarado todo esto, que el ser humano genera conocimiento, que el conocimiento es una cualidad propia del humano y que el humano, a partir de dar explicaciones a las múltiples cosas, este conocimiento puede ser conocimiento vulgar o de sentido común o puede ser conocimiento científico. ¿Y qué es la ciencia? Porque la ciencia entonces se convierte en el objeto de estudio de la razón de ser de esta materia y de la razón de ser de este encuentro en estos momentos ustedes y yo, la epistemología. ¿Pero qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos que pueden ser verificables, que son sistemáticamente organizados y que son metodológicamente obtenidos relativos a un determinado objeto de estudio o rama del saber. Y entonces, esto adquiere sentido porque Cáceres ya nos dijo que el ser humano crea mito, religión, lenguaje, arte, historia y ciencia. ¿Y qué nos dice Cáceres en su texto de filosofía, antropología de la filosofía? La función propia de la ciencia es proporcionar una visión del mundo caracterizada por la inserción de lo particular en una forma ordenada, mostrando cómo cada individuo es un caso concreto. Ofrece, por tanto, una visión global y ordenada de la realidad en lugar de describir hechos dispersos y aislados. Coincidimos en algo con todo lo que nos ha dicho Fidias Arias, que es algo sistemático, que es algo metódico, que es este producto de ese proceso. ¿Qué nos está diciendo Cassirer? Que la función de la ciencia es que nos brinde esa visión, pero que nos brinde esa visión de una forma ordenada, en lugar de ofrecernos esa visión aislada, porque eso sería parte del conocimiento de sentido común o vulgar. ¿Qué nos dice Luis Villoro? Luis Villoro nació en España, pero prácticamente se hizo mexicano porque toda su vida la vivió acá. Estudió en la UNAM y estudió en la UNAM filosofía y tiene textos maravillosos. Uno de mis favoritos es Creer, Saber y Conocer. Y ahí, este texto, si tienen oportunidad de leer y si les interesa este tema de la epistemología, Luis Villoro nos da toda una cátedra sobre qué es epistemología en este texto y ahí da una noción muy importante. Dice, la ciencia consiste en un conjunto de saberes compartibles por una comunidad epistémica determinada. Aquí viene la noción de paradigma de Thomas Kuhn. ¿Qué es ese conjunto, qué es ese paquetito de saberes que toda una comunidad asume? Teorías, enunciados, lenguaje, decíamos hace un rato, formas de explicar y o comprender. Enunciados que las ponen en relación con un dominio de objetos, enunciados de observación comprobables intersubjetivamente. Todo ello constituye un cuerpo de proposiciones fundadas en razones objetivamente suficientes. Traducción. La ciencia, para Luis Bro, es esa forma de darle nombre, de dar una explicación y o comprensión a un objeto de estudio, pero a partir de la visión de una comunidad epistémica. Y esta visión de esa comunidad epistémica engloba teorías, enunciados, lenguaje y todo esto que ya comentábamos. ¿Qué nos dice Mario Bunge? Mario Bunge, latinoamericano, nació en Argentina, se va a Canadá a hacer todos sus estudios y sus producciones. Allá se consolida, lamentablemente allá muere, tiene poco que murió, como 5 años más o menos. Y bueno, Mario Bunge escribe muchos textos sobre epistemología y da una definición particular de lo que implica la ciencia.
En su texto, que es la ciencia, dice, bueno, la ciencia pues es el conjunto de estas iniciales. Es C porque hablamos que hablar de ciencia es pertenecer a una comunidad científica, ¿ok? Que se parece a lo que nos dijo Luis Villoro cuando decía que era este conjunto de saberes compartibles por una comunidad. Mario Bunge dice que la ciencia también implica ese vínculo con la sociedad. La ciencia dentro de la cual opera su cultura, su economía, su política, etcétera. Y hay que algo maravilloso y muy importante. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico que generemos también tiene un contexto, también tiene un espacio situado, fechado y atiende a una coyuntura social en donde pues es producto de eso. Y basta con señalar este fenómeno tan importante que vivimos hace 5 años, que fue la pandemia, ¿no? Cómo la pandemia se convirtió en un objeto de estudio, pero dependía totalmente el contexto en donde se analizaba el estudio. Por eso nos decían a veces, usa cubrebocas, no, no uses cubrebocas, no, que tómate tal, no, que esto no funciona. Y entonces ahí hubo un fenómeno científico bastante interesante que tiene que ver con la noción de ciencia que nos plantea Mario Bunge. La ciencia entonces pertenece a una comunidad, está, voy a decirlo así, adscrita a un contexto social, forma parte de una sociedad. La ciencia también aborda ideas o hechos que se investigan dentro de una comunidad, tiene un objeto o hechos particulares de estudio. La ciencia también te brinda una perspectiva general o un trasfondo filosófico. Ahorita vamos a ver algunas corrientes filosóficas que van alimentando a esta forma sobre cómo se construye el conocimiento científico. También tiene un trasfondo formal porque adoptamos o recurrimos a distintas teorías, tanto lógicas o matemáticas, para hacer los análisis, pero también tiene un trasfondo específico, una colección de datos, hipótesis, teorías, métodos de investigación particulares a esos objetos de estudio. Desde luego que la ciencia aborda problemáticas de la investigación, objetos, fenómenos de estudio, o dependiendo la perspectiva epistemológica, como le nombremos, fenómeno, objeto, agente de estudio. También la ciencia posee un conjunto de conocimientos acumulados, una colección de teorías y de datos compartibles que va generando y que pueden ser obtenidos por los miembros de una comunidad, como ya lo habíamos referido. La ciencia particular atiende a objetivos determinados, a intenciones determinadas y desde luego sí o sí, y ya no lo dijo desde antes Fidias Arias, se adscribe o emplea diversas metodologías. Todo eso es ciencia para Mario Bunge. ¿Qué es ciencia para Gastón Bachelard? La foto de ahí es de Gastón Bachelard, pero de donde extraigo este texto es de Oscar Zapata, que tiene un textito también ahí muy didáctico y fácil de leer, que precisamente aborda como todos estos insumos para entender al conocimiento científico. Gastón Bachelard es de los clásicos antiguos, tiene un texto maravilloso que se llama La formación del espíritu científico. Es un texto que hay que leerse a cucharaditas porque es un texto robusto, complejo, pero muy importante. Y entonces Bachelard también hace sus planteamientos respecto a qué es ciencia y qué es conocimiento. Para Bachelard, el desarrollo de la ciencia es la historia de las diferentes rupturas y superaciones de errores y reconsideraciones que acercan el conocimiento humano a un conocimiento cada vez más preciso de la realidad. Y esta noción o definición o postura de Bachelard para mí es importantísima porque se asocia también con lo que ya les platicaba de Thomas Kuhn cuando nos decía que el conocimiento científico se revoluciona, que el conocimiento científico se somete a la constante revisión porque no te da verdades absolutas, sino que el conocimiento científico es falible. Y entonces Bachelard te va diciendo,
¿Qué hay que hacer entonces? O yo les decía hace un rato, ¿por qué producir conocimiento si ya sé que a lo mejor no produzco una verdad absoluta? Bachelard te dice, para que poco a poco te vayas acercando de manera más precisa a esa realidad. La ciencia entonces consiste en constantemente romper y superar esos errores. En este texto de la formación del espíritu científico, Bachelard nos habla de los obstáculos epistemológicos y Bachelard dice que es normal, acuérdense de la postura humana con la cual iniciamos esta sesión, la postura humana de los cavernicolitas, la postura humana de Ernest Cassirer, donde te dice, pues la ciencia es característico del ser humano. Y Bachelard también lo dice porque cita, es normal que el ser humano, que el primer conocimiento del ser humano, que el primer conocimiento científico del ser humano sea un error. ¿Por qué? Porque el ser humano va con todos sus deseos y con todas sus pasiones. Y a partir de este planteamiento, Bachelard te dice, tienes que romper y tienes que superar constantemente esos obstáculos epistemológicos. Un obstáculo epistemológico puede ser tu propio lenguaje. Un obstáculo epistemológico pueden ser tus propios sentidos. Esta frase de es que lo vi con mis propios ojos y por eso le damos la cualidad de verdad, Bachelard te diría, aunque lo hayas visto con tus propios ojos, no significa que sea verdadero, porque también nuestros sentidos nos engañan. Y para ello tengo un ejemplo magnífico que escuché de un colega, era mi compañero en el doctorado, pero él había estudiado ingeniería en su formación inicial. Y entonces, pues él desde una perspectiva muy matemática siempre nos brindaba ejemplos. Y un ejemplo que a mí se me quedó muy grabado y que tiene, que ilustra muy bien lo que nos dice Bachelard, que a veces nuestros sentidos nos engañan, es este. De acuerdo con la matemática y la aritmética, líneas paralelas jamás se juntan. Si en algún momento se juntan o cruzan, pues ya no son líneas paralelas, ¿no? Entonces, un principio básico, por ejemplo, de las vías del tren, pues las vías son líneas paralelas. Claro que en algún momento hay cruces por las rutas, etcétera. Pero vamos a pensar en un tramo considerablemente amplio de unas vías del tren paralelas que no se cruzan, ¿ok? Un tramo considerablemente largo. Si nos paramos en las líneas, en las vías del tren y miramos hacia adelante, nuestros ojos van a mirar que en algún momento estas líneas se juntan. Y entonces ahí nuestros sentidos nos están engañando, porque aunque lo haya visto con mis propios ojos que dos líneas paralelas se juntaron, es un error. Y entonces, por eso Bachelard te dice en su libro La formación del espíritu científico que constantemente hay que superar estos obstáculos epistemológicos. Bueno, ese es un tema muy bello, pero vamos a continuar. Dice entonces ya Oscar Zapata que la ciencia actual es una síntesis histórica entonces de todas esas superaciones y y en esas sucesivas rupturas y rectificaciones son conformadas las formaciones progresivas de la verdad y la superación de los errores del pasado. ¿Para qué sirve el conocimiento científico? Bachelard y, bueno, Oscar Zapata leyó a Bachelard, ¿no? Pero, ¿qué te diría Bachelard? ¿Para qué sirve el conocimiento científico? Para acercarnos más a a un conocimiento más preciso de la realidad o para acercarte más y superar esos errores del pasado. Un error del pasado que a mí me pasó, que yo lo viví en términos científicos, no sé si a ustedes también, es que cuando yo iba a la primaria, a mí me dijeron que Plutón era un planeta. Y yo recuerdo que hacía mis maquetas, estas que te pedían ahí, no sé si actualmente las pidan, y entonces pues ponías el Sol, bla, 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 los planetas y al final iba Plutón. Pasa el tiempo, creo que iba en la licenciatura, no recuerdo cuándo, y me entero que Plutón ya no estaba en las maquetas. Y yo así de, pues, ¿cómo? Si Plutón es un planeta. Pues resulta que el conocimiento científico rectificó y llegó a la conclusión de que Plutón ya no era un planeta, o no más bien que ya no era, sino que en realidad, más cercano a la realidad, era un planetoide.
por lo tanto no cumplía con las características para formar parte del sistema solar. ¡Wow! Esa es la evolución del conocimiento científico y y esa es la finalidad, hacer avanzar, ¿vale? Aquí está mi autor favorito, por el cual, este, suspiro. Les platico que mi tesis doctoral fue sobre Pierre Bourdieu, entonces, pues, él también nos dice muchas cosas muy interesantes. Él escribe textos sobre epistemología. Hay un texto maravilloso que les recomiendo mucho que se llama La formación, ay, no, La formación del espíritu científico, es la de Bachelor. El oficio del sociólogo es un texto que escribe con dos franceses más, y en su texto, El oficio del sociólogo, en realidad es un texto de epistemología pura que te dice cómo vamos haciendo ciencia. Entonces, ¿qué dice Bourdieu respecto a la ciencia? Bueno, desde esta perspectiva social te va a decir que la ciencia no se puede reducir a un simple discurso, sino que la ciencia está o forma parte de una construcción social con una especificidad propia y que a su vez él le mete ahí ruido importante a la producción científica y te dice que el campo científico está influenciado por política, pero también por intereses individuales. Y entonces, al menos a mí, me permite hacer una ruptura de la idea de ciencia, porque uno podría pensar que la ciencia sirve para los aportes, para mejorar a la sociedad, para encontrar nuevas curas, etcétera. Pero ¿qué creen? Bourdieu mete ruido y dice, no, la ciencia no siempre va a servir para el bien de la humanidad. La ciencia también va a responder a determinados fines, a determinados intereses, buenos, malos, políticos, económicos, etcétera, va a atender a determinados fines. Hay un campo del poder, dice Bourdieu, desde el cual penden los campos de estudio. El campo científico es un campo dominado por un gran campo del poder. Ya en su momento platicaremos más de Bourdieu, pero es algo muy interesante porque abre un panorama también interesante. Y bueno, ahora quiero presentarles a Gilberto Jiménez. Gilberto Jiménez nació en Paraguay, pero al igual que Villoro, pues se viene a vivir a México y se hace mexicano. Gilberto Jiménez todavía vive, tiene 97 años aproximadamente. Yo tuve el privilegio de tomar clases con él cuando tenía 92 años. Nos dio un curso sobre epistemología. Él escribe mucho sobre epistemología y bueno, te platica las cosas como con tanta naturalidad y pasión que bueno. Gilberto Jiménez nos va a ayudar a explicar todo esto que hemos estado abordando y trabajando y nos va a decir una definición así concisa y concreta sobre qué es epistemología. Pero antes, y derivado de esta reflexión sobre qué es ciencia, de acuerdo con distintos autores, como una condición humana, como parte de una comunidad, como parte de una comunidad, de un lenguaje, de un método, etcétera, también como un proceso de superación de obstáculos y también como parte de una sociedad que tiene intereses. Gilberto Jiménez cita a Petit Robert para cuestionar y decir, a ver, espérate, ¿estamos hablando de la ciencia en singular o estamos hablando de las ciencias en plural? Eso lo cuestiona Gilberto Jiménez en la definición que da Petit Robert con su definición de ciencia. Petit Robert dice que la ciencia se define como un conjunto de conocimientos o de estudios de valor universal caracterizados por un objeto y un método determinados y fundados sobre relaciones objetivas verificables. Se parece un poquito a la definición de ciencia que trajimos de Fides Arias, ¿se acuerdan? Y entonces Gilberto Jiménez levanta la mano y dice, a ver, espérame, Petit Robert. Esta definición tiene un carácter descriptivo y normativo y solo se tiene en vista las ciencias nomológicas,
particularmente la física. ¿Qué significa esto? Aquí abrimos un debate. Si ya abrimos ahorita un mini debate con el papel de la ciencia en la sociedad según Bourdieu, aquí vamos a abrir también otro debate, porque entonces no vamos a hablar de una sola forma de hacer ciencia. Antiguamente y actualmente, la idea de ciencia estaba, lo científico estaba asociado a lo comprobable. Actualmente, si buscamos lo que les decía en el internet, científico, pues vamos a encontrar a la persona con la bata blanca, con los artefactos estos para hacer los experimentos, porque hay una forma de hacer ciencia. Pero, por fortuna, ahorita vamos a ver la evolución, por fortuna comienzan a surgir las ciencias del espíritu según Dilthey, y las ciencias del espíritu forman parte de las ciencias sociales, que es nuestro objeto de estudio de ustedes y mío. Y entonces por eso Gilberto Jiménez le dice a Petit Robert, a ver, espérate, ni vamos a hablar de un solo método, ni vamos a hablar de algo que sea necesariamente verificable. Por eso le poníamos asterisquitos hace un rato a Fidias Arias, porque decíamos, a ver, espérame, esto sí, pero no es una ley, ¿ok? Entonces, esto es algo importante porque vamos a ampliar y vamos a hablar de distintas ciencias y vamos a criticar al papel tradicional de la ciencia. Esta imagencita me la traje del internet porque en primer lugar ilustra o caricaturiza pues esta idea de lo que es científico. ¿Quién es el científico? Incluso hablando en términos de género. El científico es ese varón con la bata blanca que hace o que lleva a cabo experimentación a partir de este método, donde primero observa, hace una hipótesis, experimenta, genera teorías y establece leyes. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué nos diría Gilberto Jiménez? Esa no es la única idea de ciencia. Esa no es la única manera de hacer ciencia. Si pensamos en científicas, también ahí viene un sesgo. En el campo de la educación a veces bromeo con mis estudiantes y les digo el primer día de clases, quienes me digan el nombre de 5 científicas, exenta la materia, ¿no? Y empiezan con eh, clásica Marie Curie, ¿no? Ok, vale, una. Y entonces Julieta Fierro, ah, ok, vale. Pero nuevamente viene ese sesgo. Marie Curie, Julieta Fierro, son científicas del campo de las ciencias experimentales. En el campo de la educación hay autoras mexicanas como Frida Díaz Barriga, como Sandra Dimas, que hacemos ciencia y somos científicas. Y comento esto porque de pronto pareciera que hacer ciencia es algo inalcanzable, es algo que solamente es accesible a esa persona que porta la bata blanca y no. Quiero que sepan, así como Bachelard nos invita a superar obstáculos epistemológicos, yo les invito en estos momentos a superar el obstáculo de la complejidad de hacer ciencia. Todos, todas, sobre todo quienes estamos estudiando un posgrado o ya estudiamos un posgrado, contamos con el valor legítimo académico para hacer ciencia, ¿vale? Entonces, con esto en mente, con esta crítica en mente, criticaremos los rigurosos y tradicionales pasos del método científico. En este artículo que les platico que publicaba, uno de los que están publicados en la red, de una servidora, pues hace precisamente ese análisis, ¿no? No vamos a hablar de lo singular, vamos a hablar de lo plural y vamos a identificar que el conocimiento científico puede estar supeditado a distintas ciencias y este conocimiento científico supeditado a diversas ciencias van a seguir métodos diversos. ¿Por qué? Porque la epistemología nos va a dar esas vías analíticas para llevar a cabo esos métodos diversos. Las ciencias. Si las vamos poniendo en cajitas, podríamos pensar en las ciencias formales, donde predomina el conocimiento racional, tal es el caso de la matemática, la lógica, la estadística. Y más bien las ciencias fácticas. Las ciencias fácticas
vamos a entender a este conocimiento empírico y formal. Y aquí hay algo muy importante. Nuestros objetos, fenómenos de estudio, van a estar contextualizados. En el campo educativo, yo analizo a docentes. El docente es un objeto, sujeto de estudio que se encuentra en un contexto específico. En la escuela fulanita de tal, en el tercer año, tal, tal, tal. Y así, en cada campo del saber vamos a identificar objetos de estudio empíricos. ¿Qué significa empírico? Que están situados, que están fechados, que están en escenarios concretos, ¿vale? Por eso son fácticas. Pueden explicar hechos físico-naturales, como la biología, la física, la química, pero también pueden comprender acontecimientos mediante algunas áreas disciplinares como la historia, la sociología, la antropología y otras, para que entonces ubiquemos en dónde estamos situados y situadas y que pensemos que el método científico no aplica para todas las ciencias, porque hay diversas ciencias, porque entonces no podemos hablar de la definición de la ciencia como algo verificable universal. A todo esto, ¿quién estudia las ciencias? ¿Cómo se construye el conocimiento científico? ¿Cuándo el conocimiento es científico? ¿Y qué necesito para hacer ciencia? Si tengo que responder a una, dos, tres, a estas cuatro preguntas: ¿quién estudia? ¿Cómo se construye? ¿Cuándo es científico? ¿Y qué necesito? Para responder a estas cuatro preguntas, podemos tener una sola respuesta, y es la epistemología, el objeto de estudio de este seminario, el objeto o el pretexto de este encuentro entre ustedes y yo. ¿Qué es la epistemología? Gilberto Jiménez, a quien ya se los presentaba, anda por acá. Hay una anécdota muy curiosa de Gilberto Jiménez. Gilberto Jiménez nos decía, cuando analizábamos a Mario Bunge: "Ah, es que Mario Bunge ya tiene sus añitos". En esos momentos Mario Bunge tenía como 98, 99 años, pero en esos momentos Gilberto Jiménez tenía 92 años. Y es que ya es una persona bastante grande de edad. Y bueno, Gilberto Jiménez, con toda la lucidez del mundo, actualmente sigue publicando, dirige una revista en la UNAM, ya no va a dar clases por recomendación médica, pero es una persona altamente admirable. Se va los fines de semana a Francia a comprarse sus libros. Y bueno, Gilberto Jiménez da una definición de epistemología que, bueno, nos acerca a una definición de epistemología más bien. Y bueno, dice Gilberto Jiménez que el término de epistemología ha tenido usos múltiples y evolutivos, así como el conocimiento que constantemente evoluciona, pero que solo a comienzos del siglo XIX la epistemología aparece como un campo disciplinario específico. Ya centramos los ojos en la epistemología como un campo del saber. Las definiciones se apoyan en general en la etimología. Episteme, ciencia; conocimiento, saber; y logos, discurso, lenguaje, teoría. De ahí que muchas nociones em, simplistas o correctas de epistemología es teoría del conocimiento, discurso de la ciencia, etcétera. Pero Gilberto Jiménez nos invita también a hacer una distinción entre momentos geográficos o escenarios geográficos diversos. Cuando iniciamos la materia y hablábamos de los cavernicolitas y de Rius, identificábamos el conocimiento oriental y el conocimiento occidental, ¿vale? Y decíamos, en el propio conocimiento occidental también hay tipos de conocimiento o posturas: la idealista y la materialista, que ahorita vamos para allá. Bueno, así como ocurre en el conocimiento en sí mismo, también pasa en la epistemología. Y entonces Gilberto Jiménez anuncia dos posturas geográficamente importantes. Sea como estudio sobre la ciencia, nos vamos a ir en el ámbito francófono. Y sea
como estudio sobre el conocimiento, es decir, teoría del conocimiento, es desde una perspectiva anglófona. Para Gilberto Jiménez y también para una servidora, ya les hablaba de Bourdieu, la acepción, Bourdieu francés, la acepción es una acepción francófona, en donde el posicionamiento es que la epistemología interroga sobre la naturaleza y el valor de los principios, conceptos, métodos y resultados de la ciencia. O sea, que desde este posicionamiento, la epistemología estudia cómo se genera la ciencia. La ciencia es el objeto de estudio de la epistemología según la perspectiva francófona. Esta definición confiere a la epistemología dos características principales. La epistemología es un discurso reflexivo. Pierre Bourdieu te habla sobre esta reflexividad al momento de hacer ciencia y es un discurso crítico. Por eso le poníamos ahí unos asterisquitos a Fidias Arias, porque es importante el conocimiento, pero hay que cuestionar también. Es un discurso crítico, ya que discute los fundamentos y el alcance de las proposiciones y métodos científicos. Y por eso, desde esta perspectiva crítica, cuestionamos el riguroso método científico y la idea tradicional de quién y cómo se hace ciencia. Esa es la epistemología. Pierre Bourdieu, en su libro El oficio del sociólogo, junto con estos dos autores franceses, Chambueron y Passeron, señalan que la epistemología es un medio para enriquecer y precisar el conocimiento del error y de las condiciones que lo hacen posible y a veces inevitable. Quiero que sepan que Bourdieu, Chambueron y Passeron leyeron muchísimo a Gastón Bachelard, este que habla del espíritu científico, este que te dice que el primer conocimiento puede ser un error, y entonces ellos lo retoman y dicen, pues sí, la epistemología te permite enriquecer, pero también precisar ese conocimiento, porque en ocasiones, pues es inevitable. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque somos seres subjetivos, y esta aspiración a la objetividad de la ciencia es eso, una aspiración. Dice Eduardo Galeano, él no es científico, ya murió, poeta, que ¿para qué sirve la utopía? Y Eduardo Galeano muy poéticamente dice que sin Eduardo Galeano, pues la utopía es algo inalcanzable, ¿no? Entonces Eduardo Galeano te dice, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para avanzar, para acercarte a eso que a lo mejor es utópico, pero que es un ideal. Bueno, desde esta perspectiva poética, yo podría mirar a la epistemología como un insumo que te permite acercarte lo más posible a ese ideal de lo científico, de la objetividad y de la ciencia con toda la rigurosidad. Si esto ya lo vemos más operativamente, pues ¿para qué me sirve la epistemología y cómo se relaciona con la producción científica? Gilberto Jiménez nos da una esquemita maravilloso, porque te dice, a ver, desde la epistemología se derivan teorías, desde la teoría se derivan métodos, desde los métodos se derivan técnicas, y con esas técnicas vas a obtener datos. ¿Para qué? Para responder a una pregunta de investigación. ¿Para qué? Para responder a un hueco del conocimiento. Y entonces esta respuesta a ese hueco del conocimiento es científica, porque siguió una metodología, porque se adhirió a una teoría, porque utilizó distintas técnicas, pero todo esto al margen o en el marco de la epistemología. A la ciencia, dice Luis Villoro, este que les presentaba hace un ratito, no le interesa cualquier observación, solamente aquellas que están previamente determinadas por un marco conceptual que aplica la persona científica, que responden a preguntas planteadas en ese marco y pueden referirse a teorías vigentes. Ojo que esto es importante. Los cavernicolitas, pues les interesaba cualquier observación, ¿no? ¿Por qué hace frío? ¿Por qué hace noche? ¿Por qué se hace de noche? ¿Por qué llueve? ¿Por qué tal? ¿No?
Pero a quienes asumimos la postura de científicos y científicas, no nos va a interesar cualquier observación, solamente aquella que esté al margen de un conjunto, de un cuerpo, de un paradigma, de un modelo que a su vez incluye teoría y metodología. Y entonces yo, Sandra, desde mi campo educativo, mi objeto de estudio que es la educación, voy a analizar a los docentes. ¿Desde qué lentes teóricos? Pues los puedo analizar desde los lentes teóricos de Bourdieu, los puedo analizar desde los lentes teóricos de Piaget, los puedo analizar desde estos lentes teóricos que se derivan a su vez de una postura epistemológica. Y entonces Gilberto Jiménez dice, los métodos de investigación son procedimientos que se desprenden de una postura epistemológica, de una teoría social en el que quien investiga, basado o basada en esta perspectiva y bajo este conjunto de principios y normas, realiza una serie de operaciones que nos permiten seleccionar y coordinar ciertas técnicas para alcanzar uno o varios objetivos concretos. Si quisiéramos encontrarle sentido a esta palabra tan rara y abstracta que es la epistemología, yo les diría, ¿para qué sirve la epistemología? Para posiblemente esa cuota de salida de su doctorado, que será ese artículo, que será esa tesis, que será esa publicación, ¿ok? Y si ya lo vemos más académicamente, ¿para qué me sirve la epistemología? Para producir conocimiento científico desde mi área, desde mi postura. ¿Ok? Bueno, la epistemología ha tenido, ya nos decía Gilberto Jiménez, en el esquemita primero, este, que ha tenido usos múltiples y evolutivos. Pues bien, a lo largo de los años, la epistemología se ha abordado y se ha pensado de diferente forma. Podemos pensar en un antecedente remoto, finales del siglo XIX, principios del XX. Podríamos pensar también en un antecedente inmediato, ya en los años 20, y un antecedente inmediato muy cercano de los años 60 para acá. ¿En qué consisten estos periodos? Bien, este antecedente remoto comenzó cuando surge esta disputa por el método, esta confrontación de las ciencias sociales con la economía política. Y entonces esta disputa tenía que ver con que si cualquier ciencia podía ser capaz de explicar la dinámica de la acción humana. Ojo, porque aquí es un antecedente muy importante. Ya se empieza a cuestionar esta única forma de producir conocimiento. La única forma de producir conocimiento es esta donde caricaturizábamos al científico. Y entonces, por ahí, Carmen Menger escribe un texto sobre el método de las ciencias sociales y de la economía política en particular y te dice, a ver, la acción humana no puede analizarse como se analizan las sustancias químicas o como se analizan los astros. Las ciencias, perdón, la acción humana se tendría que analizar, después dice Dilthey, desde las ciencias del espíritu, desde lo que hoy llamamos la ciencia social. Y entonces ahí hubo un antecedente remoto donde comenzó la disputa. El antecedente inmediato viene con el Círculo de Viena en los años 20, donde la visión científica del mundo pues planteaba utilizar un lenguaje común que debería ser elaborado por la filosofía, que ésta se tenía que basar en el lenguaje de la física para entonces darle el valor de cientificidad. Y ojo, porque aquí también surge algo, una disputa muy importante. ¿Qué es lo científico? ¿Qué es, qué tiene el valor legítimo de científico? Y algunos empezaron a decir, pues lo que se comprueba. Y si yo digo que esta pluma, lapicero, como se llame en su lugar, cae, pues lo tengo que comprobar literalmente aquí y en China, ¿no? Eso es parte de lo que nos dice el positivismo, que hay un conjunto
de comprobaciones para darle esa validez. Y entonces aquí es donde surge el monismo, bueno, no surge, le ponemos nombre al monismo metodológico, una forma de hacer ciencia. Aunque ya Dilthey había dicho, a ver, espérate, no hay una forma de hacer ciencia, porque también está la ciencia del espíritu. Pero estos dicen, pues sí, hay ciencias del espíritu, pero va a ser esta naturaleza, estas ciencias experimentales que nos han dicho que es científico. Por lo tanto, la ciencia social se tiene que analizar así. Y entonces vamos a identificar palabras como el positivismo, con Carnap, con Popper, con Lakatos, donde surgen algunos principios básicos como que el conocimiento científico es una reconstrucción racional, en donde hay que hablar de la unidad de un método, una forma de mirar la vida. La vida no, la ciencia, pero a veces también aplica. El conocimiento científico tiene que fundar previsiones, asumir los casos particulares bajo leyes generales. Por eso hace un ratito le poníamos un asterisquito a Fidias Arias. Es importante lo que dices, pero ojo que la epistemología te va a invitar a cuestionar también eso. La marca del conocimiento científico es su validez empírica, o sea, si el objeto cae una y otra vez, te lo demuestro y lo miras con tus propios ojos, como hace ratito decíamos. El saber científico tiene que traducirse en hacer avanzar la sociedad en tecnología, en avances, etcétera. Ya hablamos que esto no siempre ocurre así. Y luego ya viene este antecedente inmediato a partir de los 60. Hace un ratito les hablé de Thomas Kuhn y el texto La estructura de las revoluciones científicas, donde Thomas Kuhn nos dijo, el conocimiento científico no es la neta del planeta, no es la verdad absoluta, sino que el conocimiento científico tiene que someterse a revisión, si no, pues no es conocimiento científico, netamente validado, ¿no? El conocimiento científico tiene que es falible, tiene que someterse a estas constantes revoluciones. Por eso pone en crisis al positivismo, porque el positivismo te dice, llegas a verdades absolutas, me compruebas una y otra vez que el objeto cae, ¿ok? Bien, entonces Thomas Kuhn pone en cuestión eso y también viene Feyerabend, donde él también se pone en contra del método. Y nuevamente vamos a identificar estas dos posiciones, las epistemologías post-positivistas y post-kuhnianas. Desde el ámbito anglófono está la teoría crítica con Habermas. Habermas también todavía vive, ya anda arriba de los 90, pero tiene una producción muy importante. Y Mario Bunge, que bueno, él ya falleció. Y de este lado vamos a tener del ámbito francófono a Bachelard, aunque bueno, Bachelard no es un antecedente inmediato, por eso tiene ahí un asterisquito. Él nació en 1800, pero sus ideas vienen reflejadas en Berthelot, en Bourdieu, en Passeron, en Latour, en Boltanski, y todos estos autores tienen también un posicionamiento importante respecto a la epistemología. Entonces, este camino, esta evolución que ha tenido la epistemología es muy interesante porque también va marcando pautas y también va marcando esos estigmas, esos grilletes que de repente quienes hacemos ciencia, pues vamos cargando y arrastrando, porque a lo mejor te dicen, no, tu estudio no es científico porque no hizo un análisis estadístico, ¿no? Pues no, mi estudio no iba en ese sentido, mi estudio perseguía otros fines. Y entonces quienes estamos de este lado de la ciencia social, de pronto ahí eh, cargamos esos grilletes. La epistemología también está asociada a disciplinas conexas, como la teoría del conocimiento, la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia, la historia de las ciencias o incluso la psicología genética de Piaget que les decía hace un ratito. Piaget se dedica a analizar cómo funciona nuestra mente,
cómo funciona la cognición y por lo tanto hablar de cognición es hablar de conocimiento. Pero cada una de ellas se va asociando. Y bueno, Gilberto nos ayuda a entender estas encrucijadas. ¿Cuál sería la distinción entre epistemología y teoría del conocimiento con la filosofía de la ciencia? Bueno, primero entender que la teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, los medios y el valor del conocimiento en general. El conocimiento en general como el conocimiento vulgar y de sentido común que veíamos hace un rato. Los principios de distinción es que la filosofía del conocimiento se interesa por el conocimiento en general, pero la epistemología se interesa por el conocimiento científico. La filosofía se plantea cuestiones netamente filosóficas y procede a priori, pero la epistemología aborda problemas de manera más técnica y formal y procede a posteriori. ¿Ok? ¿Cómo se está construyendo conocimiento científico? Epistemología y sociología de la ciencia. La sociología de la ciencia se demarca de la epistemología porque toma en cuenta componentes sociales de la actividad científica. A nivel macro, la sociedad global, idearios o políticas globales, pero también a nivel micro, como ya no lo decía Bourdieu, tomando en consideración microestructuras particulares de una comunidad científica o estos intereses políticos, intereses políticos sociales asociados a determinados contextos. Sostiene que el contenido de la ciencia es lejos de ser asimilable a un conjunto de verdades, depende más bien de las condiciones sociales de producción. Esto lo dice Latour, pero también no lo dice Bourdieu, y ya se los anunciaba. Caso de la epistemología y la psicología genética, según Piaget, el conocimiento es un proceso em, y no un estado o algo dado de una vez por todas, sino que es algo que se construye con estos momentos que les decía, asimilación, acomodación, equilibración. Estamos hablando de un proceso. Derivado de este proceso, entendemos un producto, que es el nombre, ponerle nombre a un objeto. Bueno, em, como suponen las teorías clásicas del conocimiento que plantean preguntas, ¿cómo es posible el conocimiento? Y Piaget te da una explicación. Tampoco es que una vez adquirido se adquiera de una vez por todas y para siempre. Por eso es cuestionable el planteamiento de los problemas del conocimiento en términos absolutos. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo son posibles diferentes tipos de conocimiento? Todo conocimiento es un proceso que consiste en pasar de un conocimiento menor a un estado de conocimiento más completo, complejo, eficaz. Este proceso de venir no se produce al azar, sino que constituye un desarrollo a partir de estas condiciones anteriores. Por lo tanto, una serie de etapas o estadios. Eso te dice Piaget. Pero ojo que entonces Piaget te está diciendo cómo se produce el conocimiento humano, pero no te dice cómo se produce el conocimiento científico. La historia de las ciencias te va a permitir comprender cómo es que la ciencia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Te permite analizar cómo es que la ciencia ha tenido progresos científicos y te permite distinguir lo que hay de mito y descripción de las prácticas científicas. Documenta, te plantea este sentido histórico, pero eso tampoco es epistemología, ¿sale? Entonces, esto es muy importante que lo entendamos para que entonces comprendamos para qué sirve la epistemología y volvemos a nuestras preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio de la epistemología? ¿Para qué me sirve la epistemología? ¿Por qué un curso de epistemología? Bueno, por esto que ya nos decía Gilberto Jiménez. ¿Por qué un curso de epistemología? ¿Por qué un seminario de epistemología? Porque nos permite saber cómo hacer conocimiento científico desde nuestras áreas o trincheras de la ciencia social, de la ciencia administrativa, porque también al hacer un doctorado
vamos a hacernos doctos en un área particular de la ciencia y hacernos doctos también implica difundir, producir conocimiento. Y porque al estar estudiando ya en cuestiones técnicas institucionales, pues hay cuotas de salida, como es el caso de un artículo o dos artículos o muchos artículos, como es el caso de una tesis, etcétera. Bien, hasta acá, no sé si hay alguna inquietud, hay alguna duda, porque vamos a comenzar a abrir otros temas, todavía tenemos tantito tiempo, pero bueno, antes de pasar a todo esto y con este esquemita, no sé si por aquí hay alguna inquietud, hay alguna duda, hay alguna curiosidad, alguna queja. Todo Ninguna claro me de mi parece. parte. Muchas gracias, Guadalupe, por la respuesta. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver entonces qué implica hablar. Aquí está mi cursor. ¿Qué implica hablar de la ciencia y la epistemología? Y entonces aquí creo que nos van diciendo cuáles son como nuestras finalidades, tareas, funciones de quienes hacemos ciencia. El científico, la científica, estudia realidades. El epistemólogo o la epistemóloga o la epistemología estudia qué hacen los científicos para estudiar la realidad. El epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus métodos, sus lógicas, mientras que el científico se limita a utilizarlas. La epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de cientificidad. Por eso especula para entender el conocimiento científico en sí mismo. Me encanta esta cita de Gabriel Ugas, porque entonces, al menos a mí, me permite entender cuál es la finalidad de la epistemología y cuál es mi relación yo científica, cientista de las ciencias sociales, con la epistemología. Y para ello quiero narrarles una analogía que me parece que pues, nos puede ayudar a entender estos niveles y funciones del conocimiento. Vamos a imaginar un edificio de 3 pisos, así como en estas clases donde nos dicen, a ver, cierren sus ojos, respiremos profundo, ¿no? Vamos a imaginar un edificio de 3 pisos. Este edificio tiene una particularidad, es un edificio de cristal, todo se observa. Cada uno de sus muros, cada una de las paredes, techos, etcétera, es de cristal. Todo es de cristal. Y solamente tiene 3 pisos. ¿Ok? Bien. ¿Quiénes viven en el primer piso? En el primer piso vivimos en una realidad cotidiana. En el primer piso, siendo sábado 22 de febrero a las 18:46, están un grupo de personas tomando clase en línea en ese primer piso. En ese primer piso, en estos momentos en la calle de aquel lado, está viviendo una situación, una persona en situación de calle. En estos momentos, en el hospital que está en la colonia de tal, están operando a una persona. Un bebé están haciendo. Todo eso es la cotidianidad. Todos vivimos en este primer piso, ¿ok? ¿Quiénes viven en el segundo piso? En el segundo piso, si yo volteo en mi edificio, ya me siento así en mi edificio de cristal, si yo miro hacia arriba, allá arriba, allá arriba está viviendo él o la científica y está mirándome cómo es que estoy dando clases en línea. Allá arriba hay un científico o científica que está mirando cuáles son las condiciones de la persona que vive en situación de calle. Allá arriba hay un científico o científica que está analizando cómo es que está ocurriendo esa intervención quirúrgica, cómo es la mejor o peor técnica en la cual están haciendo el bebé. Y entonces el segundo piso implica un segundo nivel de conocimiento, un conocimiento científico. Nosotros vivimos en el primero, en el conocimiento del sentido común, en el conocimiento del sentido
conocimiento vulgar. Ahorita me estoy tomando mi tecito de manzanilla que les platiqué hace un rato. Ahorita estoy dando clases. Ahorita están pasando cosas en la vida cotidiana. Primer nivel de conocimiento. Segundo nivel de conocimiento están quienes se dedican a estudiar nuestra realidad social. Viven los científicos y científicas, ¿ok? Y en el tercer piso, porque nuestro edificio era de 3 pisos, quienes viven las y los epistemólogos. ¿Y qué hacen hasta allá arriba esas personas? Se dedican, lo voy a decir así en esta analogía, a vender herramientas. Le venden a los y las científicas algunos lentes. Y hay lentes de todo tipo allá en el tercer piso. Hay herramientas de todo tipo. Hay lentes muy cuadrados que te dicen A más B te tiene que dar C. Hay lentes muy flexibles que te dicen ve y es más, vete a dormir un día con la persona en situación de calle para que tú científico vivas lo que está viviendo esa persona en situación de calle. Pero para irte, llévate estos lentes, le dicen los epistemólogos o las epistemólogas. O puede haber lentes que son como más mixtos, ¿no? Que dicen, bueno, a ver, pues sí, vete a charlar con esta persona, pero también saca el estadístico de cuántas personas en situaciones de calle hay, cuáles son las condiciones que lo permiten, bla, 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 etcétera, ¿no? Entonces, el tercer nivel de conocimiento, el tercer piso, ahí habita el tercer nivel de conocimiento, porque la epistemología estudia qué hacen en el segundo piso para construir conocimiento. En el tercer piso venden o dan o aportan esas herramientas para que entonces la persona científica analice su realidad. La epistemología estudia entonces o te brinda esas herramientas para que tú científico o científica, al momento de estar estudiando tu realidad social, ese cachito de realidad social, tu conocimiento sea válido, sea científico, sea riguroso, se acerque a esa idea de ciencia válida, pero ya quedamos que va a ser un, una verdad, no la verdad, una verdad, un acercamiento para hacer avanzar el propio conocimiento. Y entonces, pues con esto en mente, tenemos un posicionamiento sobre lo que es epistemología. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, si quieren que repasemos algún concepto, algún autor. Recuerden que de cada sesión vamos a hacer una especie de decálogo que van a ser así como los puntos claves y básicos para hablar de esto, porque bueno, la parte que sigue pues es empezar a pensar o a reconocer estos supuestos filosóficos que nos van a invitar a pensar o a reflexionar qué es lo que se vende en el tercer piso. Porque, ¿qué creen? Ahorita estamos en el primero, en un espacio de interacción pedagógica, pero su formación como doctorantes y como doctores y doctoras les va a implicar que cotidianamente vayan al segundo piso, que suban, valga el pleonasmo, que suban al segundo y al tercer piso, porque hay que adquirir insumos para analizar esas realidades que se convertirán en objetos de estudio. ¿Alguna duda, alguna inquietud respecto a esto o alguna mini conclusión? Sirve que les voy conociendo al menos la voz. No quieren que conozca su voz de momento. Ah, sí, Nelly. Buenas noches. En Buenas relación noches, Nelly. al decálogo, una preguntita, ¿serían frases cortas, frases descriptivas o frases como tipo conclusión de los puntos que vimos el día de hoy? Todo eso. Es decir, puede ser que pongas una palabra detonante y que esta palabra la puedas describir,
Puede ser que no haya palabra o frase detonante, sino más bien sea una pequeña reflexión. Puede ser incluso que de pronto te llamó la atención una definición y entonces glosas o transcribes una definición. La idea de este decálogo en términos didácticos es que recuperemos aquello que nos significó de la sesión. ¿Vale, Nelly? Sí, gracias. Al contrario, gracias. Guadalupe, me parece que había activado micro. Sí, maestra, buenas noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Yo entré en unos minutos tarde, me presento, pues soy Guadalupe Natalia Canto González y pues estoy en el Tecnológico de Valladolid. Por si hicieron su presentación inicial, pues yo entré un poquito después. Y pues mi pregunta está relacionada a, creo que entré ya mirando los criterios que usted mencionaba de evaluación. Pero mi pregunta es la siguiente, porque no lo vi ni lo escuché. ¿Dónde vamos a obtener las actividades? Leí por ahí que en una plataforma lo íbamos a subir. Pues, ¿dónde vamos a obtener las actividades y todo lo que está relacionado con la primera, que es el decálogo, para poderlo checar? Si usted también nos va a dar rúbricas y de esta manera, pues, poderlas subir a tiempo las actividades. Claro que sí, Guadalupe. Bueno, primero, muchas gracias por presentarte. Fíjate que hicimos presentación, pero no tuvimos a alguien que se animara, así que yo te agradezco mucho que te presentes, que abras tu cámara. No saben lo bonito que se siente de este lado cuando hay interacción. Entonces, gracias por eso. Y bueno, también entiendo que no siempre se puede abrir cámara y micro, no se angustien. Entonces, eso por un lado, un gran gusto, Guadalupe. Por otro lado, respecto a la forma de trabajo, hay una plataforma, yo les sugiero que se acerquen, no sé si es coordinador, director, directora, con esa persona administrativa para que les comparta la información. Si hubiera algún inconveniente, también tenemos plan B. Puedo compartirles con todo gusto mi correo electrónico por si hubiera alguna situación. Ese es, déjenme ponerlo aquí en el chat. Ese también es un plan B en caso de que surja alguna duda. Aquí está gmail.com. Listo. Ese es mi correo electrónico en caso de que haya alguna inquietud, alguna duda o si de pronto hay algún inconveniente para ingresar a plataforma, ahí pueden enviarme las actividades. Como acuerdo, cuando estábamos presentando las formas de trabajo, quedamos que las actividades iban a ser a semana vencida. Por ejemplo, el decálogo de esta sesión se enviaría a más tardar a la siguiente semana y alguien sugirió que fuese en días domingo. Entonces, el decálogo de esta sesión se enviaría máximo el día 2 de marzo, ¿ok? 2 de marzo antes de que sea 3 de marzo, por si hay que establecer horarios. Entonces, Ajá, el decálogo está referido a todo lo que se planteó hoy, a lo que usted estuvo explicando, ¿no? es correcto. Y bueno, la idea del decálogo es que sean más o menos 10 puntos, claro que pueden ser más, por supuesto, en donde destaquemos lo que a ustedes les haya parecido más significativo o de utilidad respecto a lo que hayamos visto. Si para el día, la próxima sesión o el 2 de marzo hay inconvenientes sobre plataforma, les digo, aplicamos plan B y no hay problema. De momento no hay rúbrica de evaluación, está abierto en el sentido de que es simplemente un listado de ideas, reflexiones, etcétera. Si un criterio sería que, bueno, de 10 o más, ¿vale? Ya para las actividades, si les, Siguiente. por ahí hay una lecturita que les voy a compartir, esa sí va a ser como de tarea, todavía no. Ahí sí ya les daré como esta rúbrica de puntos específicos, O ¿vale? sea, se entiende que cada semana cuando termine la sesión usted nos indica qué actividad vamos a realizar. Sí, cada sesión va a cubrirse con este decálogo. Esto sí o sí ya quedó estipulado, pero adicionalmente pueden existir algunas actividades Ok. independientes como tareas, ¿vale? Y esas ya Sí. se las voy a informar.
Ok, maestra. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Guadalupe, y un Sí, placer. igualmente. Bueno, pues si no hubiese alguna otra inquietud, agradecerles su compañía y bueno, invitarles a que eh, continuemos acá y estaba leyendo el texto. Ok, con todo gusto envío estas diapositivas y bueno, invitarles a que se conecten y que haya mucha participación. Que tengan un excelente fin de semana o si ven esta sesión grabada, que tengan un gran día. Hasta la próxima. Buenas noches a todos. Igualmente, maestra. Saludos a todos. Bonita noche. Gracias. Buenas tardes. Bonita tarde. Una consulta, las diapositivas las envío directamente por aquí o las comparto al teléfono bueno, al WhatsApp del doctor Lázaro. Ah, estupendo. Claro que sí. Bueno, hasta la próxima. No, no hay problema, yo lo entiendo. Al contrario, gracias. Nos vemos.